Batalla de los metales, cobre contra aluminio. Hola, amantes de la ingeniería. ¿Se han preguntado cuál es el campeón de la conducción eléctrica en ingeniería? Dos metales se destacan como los gladiadores de la electricidad, el robusto cobre y el ligero aluminio. Están en todos lados, suministrando energía a hogares, industrias y largas distancias en el país. Pero en una batalla directa, ¿quién ganaría? Además, ¿cuál es el material ideal para cada reto de la ingeniería eléctrica? Para entender las diferencias, primero necesitamos comprender la función principal de un cable eléctrico, que es conducir electricidad. Un buen conductor eléctrico es como una autopista de alta velocidad para los electrones, permitiendo que fluyan con la menor resistencia posible. Cuanta menos resistencia, menos energía se pierde en forma de calor y más eficiente es la transmisión. Hay varios metales que conducen la electricidad, pero ¿por qué el cobre y el aluminio se destacan tanto en este escenario al grado de ser los protagonistas de nuestra infraestructura eléctrica global? Bueno, el cobre entra con su reputación impecable, siendo uno de los mejores conductores conocidos, solo superado por la plata, que es demasiado cara para la mayoría de las aplicaciones. Su estructura atómica permite un flujo de electrones casi sin impedimentos, lo que significa menos pérdida de energía en forma de calor para un determinado grosor. El cobre conduce más corriente y ofrece menos resistencia. El aluminio, por su parte, es un buen conductor, pero no tan eficiente como el cobre. Para transportar la misma cantidad de corriente que un cable de cobre, un cable de aluminio necesita ser más grueso, es decir, tener un calibre mayor. Su conductividad es de unos 61. Para igualar el desempeño eléctrico, el aluminio debe compensar en volumen. En el aspecto de conductividad bruta, el cobre lleva ventaja por su superioridad natural. La batalla ahora se centra en economía y logística, factores clave en proyectos de ingeniería. El cobre, con su densidad más alta, es significativamente más pesado. Es un metal más caro en el mercado global por su escasez y los procesos de minería y refinación. Esa combinación de peso y alto costo puede ser un obstáculo en proyectos a gran escala. Y es aquí donde el aluminio muestra su fuerza estratégica. Es casi 3 veces más ligero que el cobre con igual volumen. Y aunque necesita un calibre mayor para la misma capacidad de corriente, el cable de aluminio resultante sigue siendo considerablemente más ligero que su equivalente de cobre. Esa ligereza no solo facilita el transporte y la instalación, sino que también reduce la necesidad de estructuras de soporte más robustas. Además, el aluminio es mucho más abundante y en consecuencia más barato. Piensa en las inmensas líneas de transmisión de alta tensión que atraviesan paisajes por cientos de kilómetros. Sería impensable construir toda esa infraestructura con cables de cobre, tanto por el peso, que exigiría torres gigantes, como por el costo exorbitante. La ligereza y la rentabilidad del aluminio lo convierten en el campeón indiscutible para el transporte de energía a largas distancias. ¿Quién resiste mejor el golpe y se mantiene intacto en condiciones adversas? Aquí evaluamos resistencia y adaptabilidad. El cobre es un metal notablemente dúctil y maleable, lo que significa que puede estirarse en hilos finos y doblarse repetidamente sin romperse. Esa flexibilidad es esencial en cableado residencial e industrial, donde los cables deben doblarse e instalarse en espacios pequeños. Tiene gran resistencia mecánica, soporta el estrés físico en la instalación y con el tiempo. También resiste mejor la corrosión y, al exponerse al aire, forma una pátina estable que protege el metal sin afectar mucho la conducción eléctrica. El aluminio enfrenta grandes desafíos. Su ductilidad y maleabilidad son inferiores a las del cobre, lo que lo hace más propenso a romperse o dañarse si se dobla o manipula con demasiada fuerza. Pero el mayor talón de Aquiles del aluminio es su tendencia a la oxidación. Reacciona rápido con el oxígeno y forma una capa de óxido de aluminio. El problema es que ese óxido no es un buen conductor eléctrico y de hecho es un aislante.
En los puntos de conexión, esa capa puede aumentar drásticamente la resistencia del contacto, generando un calentamiento excesivo y, en casos extremos, peligros de incendio. Otros dos problemas cruciales para el aluminio son la fluencia y el mayor coeficiente de expansión térmica. Con las variaciones de temperatura causadas por el paso de corriente, el aluminio se dilata y se contrae más que el cobre. Ese movimiento constante, junto con la fluencia, una deformación plástica lenta bajo carga continua, incluso por debajo del límite de fluencia del material, hace que las conexiones de aluminio puedan aflojarse con el tiempo. Y conexiones flojas son sinónimo de mayor resistencia, sobrecalentamiento y alto riesgo. El aluminio es más propenso a la corrosión galvánica al estar en contacto con otros metales como el carbono. Cuando consideramos la resistencia, durabilidad y seguridad de las conexiones, el cobre lleva la ventaja, demostrando una resiliencia mucho mayor en diversas condiciones de uso y manejo. ¿Y cuáles son los campos de actuación donde cada uno de nuestros competidores se consagra como la mejor elección? El cobre es, sin duda, el rey de las instalaciones eléctricas internas en residencias, edificios comerciales, fábricas y equipos electrónicos. Su alta conductividad, facilidad de manejo, durabilidad y seguridad intrínseca lo convierten en la elección estándar para cableados de casas, aparatos y máquinas, donde las conexiones necesitan ser robustas y confiables. Durante décadas, el cobre ha sido insuperable. El aluminio, por su parte, domina el escenario de la transmisión y distribución de energía a gran escala. Su ligereza y rentabilidad permiten la construcción de largas líneas de transmisión y grandes alimentadores de entrada de energía en edificios, haciendo que la red eléctrica global sea una realidad económica. Sin el aluminio, la energía que mueve al mundo sería mucho más cara y compleja de transportar a largas distancias. ¿Por qué el aluminio perdió prestigio en el cableado residencial y qué ha cambiado desde entonces? Es importante revisar un capítulo turbulento en la historia del aluminio. En los años 60 y 70, el alza del precio del cobre impulsó el uso de cableado de aluminio en viviendas, sobre todo en América del Norte. Sin embargo, los problemas de durabilidad y manejo surgieron peligrosamente. Desconocer las particularidades del aluminio y usar conectores inadecuados. Para él, la fluencia y oxidación causaron sobrecalentamiento en conexiones, provocando numerosos incendios. La reputación del aluminio en casas estuvo en riesgo hasta que la ingeniería avanzó. Actualmente hay cables de aluminio mejorados que reducen problemas anteriores. Sin embargo, en instalaciones residenciales, la preferencia y recomendación todavía recaen sobre el cobre debido a su mayor margen de seguridad y facilidad de instalación. Pero yo ya he visto que venden un cable llamado alucobre. ¿Qué es eso, Alucobre es un término engañoso para lo que realmente son. Cables de aluminio con recubrimiento de cobre, conocidos como CCA, Copper Clad Aluminium. Este material intenta hacer un punto medio, combinando un núcleo de aluminio más ligero y barato con una fina capa externa de cobre. La idea es aprovechar el efecto peculiar donde la corriente eléctrica tiende a viajar por la superficie del conductor para ofrecer una conductividad superior al aluminio puro, pero con un costo y peso menores que el cobre. Sin embargo, el alucobre no cumple con las normas brasileñas para instalaciones residenciales y está prohibido debido a riesgos severos. Su mayor resistencia eléctrica frente al cobre puede provocar sobrecalentamiento, derretir el aislamiento, cortocircuitos o incendios. Además, la fina capa de cobre puede dañarse fácilmente, exponiendo el aluminio interno, que al estar en contacto con otros metales y en presencia de humedad, sufre corrosión galvánica, deteriorando la conexión. Por estas razones, para instalaciones eléctricas en residencias, las normas brasileñas son claras. Solo se permiten cables de cobre, garantizando. Si ves en internet a alguien vendiendo cables de alucobre, denúncialo.
Si sospechas que compraste este tipo de cable, solo lija los hilos y verifica si cambian de color. Plateado como el aluminio en vez de marrón como el cobre. Entonces, ¿quién es el verdadero campeón? ¿El cobre o el aluminio? La verdad es que no existe un ganador absoluto en esta batalla, sino dos especialistas en sus respectivas áreas. El cobre es el campeón de la versatilidad y la confiabilidad para la mayoría de las aplicaciones internas y de menor escala. Es el metal que asegura la seguridad y durabilidad de tu instalación eléctrica. El aluminio es el héroe anónimo de las grandes obras y el campeón de la economía y la logística para la transmisión de energía a gran escala. Permite transportar y soportar electricidad a largas distancias de forma eficiente y económica. La clave de la victoria, por lo tanto, no está en cuál metal es mejor, sino en cuál es el más adecuado para la aplicación específica. Y sobre todo, en una instalación realizada por profesionales calificados, utilizando los materiales y técnicas correctas para cada uno. Esa es la verdadera ingeniería detrás de cada voltio que llega hasta ti. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, aprovecha para suscribirte. Si no estás suscrito, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Y si te parece interesante nuestro contenido, considera hacerte miembro para ayudarnos a seguir produciendo contenido aquí en la plataforma y ser recordado en nuestros videos. ¿Ya sabías algo sobre las diferencias o riesgos del aluminio en instalaciones antiguas antes de ver el video? ¿Has comprado cables de cobre y te dieron cobre recubierto? Caí en eso. Cuéntame en los comentarios y participa en la discusión aquí al lado. Tienes 2 videos interesantes para ampliar tu conocimiento y curiosidad. Si quieres apoyarnos, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Considera hacerte miembro. Eso es todo, amantes de la ingeniería, un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.